Detalles de la siniestra masacre en Villa Crespo. Según las pesquisas policiales, la madre sufría depresión. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Se confundió de medicación. Andá y chequeá. Claro, a ver. Sí. Mirá la foto de la familia feliz. Yo quiero ser sincero en algo. Mirá, si realmente se trata de una cuestión de una alteración psiquiátrica por parte de la mujer, obviamente acá hay un responsable y debe ser un médico, sin duda. O por un mal diagnóstico, o por una mala medicación, o por irresponsabilidad de no tomar lo que te da tu psiquiatra. ¿Bien? Y nada se le va a poder, ningún reproche judicial. ¿Bien? El tema es el siguiente. ¿El psiquiatra de ella me está diciendo, Nacho? Me interesa. Tengo en línea a Rafael Herrera Milano, psiquiatra forense, que nos puede hacer entender un montón de cosas también. Claro. Rafael, buenas noches. Ailín, Nahuel, el equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un poco sorprendido, no terminamos de entender la lógica de lo que ha sucedido acá en Villa Crespo. ¿Estás viendo el caso de lo que estamos hablando? Sí, no les estoy viendo a ustedes, pero sí, vi el caso, estoy al tanto, me estuvieron consultando. Bien. ¿Qué pudo haber pasado? Infinidad de cosas. Yo, en este tipo de casos, cuando me preguntan o me toca formar parte, siempre tiendo lo mismo, a ser cauto, porque hoy por hoy, en concreto no hay nada. Es todo un mar de hipótesis. Creo igualmente que la que más fuerza toma es que esta mujer, algún tipo de padecimiento mental, es muy posible que tuviese, y que eso haya desencadenado de esto. Lo que pasa es que para conocer eso habría que hacer todo un estudio que los médicos legistas y psiquiatras forenses hacemos, que es la psicocriminogénesis. Es un poco entender el cómo y el por qué una mente lleva a una persona a hacer esto. ¿Puede ser por mala medicación o por no tomar la medicación? Lo que pasa es que el paso previo a ese habría que saber cuál es el diagnóstico. Entonces, ella estaba bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que se entiende, sí, por depresión. Sí, lo que pasa es que supongamos que esa hipótesis es correcta. Acá también hay un tema que es muy importante, porque posiblemente tuviese depresión, no pareciese por el desenlace. Claro. Doctor, pero si fuese el caso... Sí. No, que acá por lo que veo dice que la hermana de Laura confirmó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico por posible diagnóstico de esquizofrenia o un brote psicótico no especificado. Bueno, ahí me cierro un poquito más. Eso es lo que dice la hermana. La hermana de ella, sí. ¿Y no tenemos al psiquiatra de la mujer esta? No, porque es importantísimo. Yo creo que la palabra de ese hombre es la que sin estar en el lugar del hecho puede darle claridad a lo que sucedió. Porque entiendo, Rafael, vos como psiquiatra, a tus pacientes vos vas llevando una historia clínica y el día a día de qué es lo que está sucediendo con su mente, ¿no? Sí, es muy interesante lo que planteas, porque el día a día, salvo que esté en una internación, no existe. Entonces, si está bajo tratamiento psiquiátrico y esto es resultado de una descompensación psiquiátrica, seguramente el psiquiatra alguna explicación o varias va a tener que dar. ¿Ah, sí? Pero acá también lo que sucede es que muchas veces está bien diagnosticada, está bien medicada. Generalmente las consultas psiquiátricas se pueden hacer cada 15 días o mensualmente, si está muy compensado el paciente, pero nadie está en el día a día con el paciente. Claro, tenés una cita cada 1, 2 semanas, un mes, 15 días. Sí. Es relativo. No, cada una semana es cuando el paciente está en agudo. No es habitual. Pues sos psiquiatra, no es psicólogo. Rafael, semanal. Claro.
Te hago una consulta, y en este tipo de casos, ¿es útil, es eficiente la autopsia psicológica que en algunos casos puntuales se utiliza, digo, para saber también qué era lo que estaba atravesando la víctima y también todo su entorno, en este caso su familia, que también resultan víctimas de este triple crimen? Es una herramienta que a mí me ha tocado utilizarla solamente en una oportunidad, es muy interesante. No creo que se aplique acá porque acá tenemos un profesional tratante y todo lo que se intenta reconstruir a través de esa prueba está como servido en bandeja en la historia clínica. Y doctor, Entonces, sí, sí, ¿qué significa esto de que posiblemente haya tenido un diagnóstico de esquizofrenia o un brote psicótico no especificado? esas son categorías diagnósticas del DSM-5. Lo que pasa es que mi abuela al principio me hablaba de una depresión. Existe la depresión también con brotes psicóticos, no es la más habitual. Pero si esto es producto de una patología psiquiátrica, hay que estar más inclinado para el lado de la psicosis, que no Doc, son las depresiones habituales. y la pregunta Entonces, mía, para ir eh, eh, entendiendo esto, la droga que vos le podés, no en este caso, te saco a otro caso X. sí, Nahuel, tu paciente tiene brotes psiquiátricos, esquizofrenia, delirios místicos, pues, lo que sea. La droga que vos me das para tomar, ¿me puede poner agresivo o darme fuerzas como una sobrefuerza como para terminar matando 3 personas? primero que si la situación en la que vos me contás, el primer paso es internarte. Ah, claro. Ah, Eh, claro. Bueno, pero pudo haber sido que ella no claro. reconocía lo que le estaba pasando, básicamente. No, Entonces... está bien, pero el psiquiatra, si vos, yo voy a Rafael ahora y le digo, Rafael, ¿sabés que Dios o el que vos quieras me está mandando a hacer cosas feas y yo no puedo dominarlo y siento que me hablan voces y yo creo que el poderoso me está pidiendo que haga tal delito? Yo creo que Rafael me tiene que decir, tranquilo Nahuel, vení para acá, acompáñame y cuando me quiera acordar tengo un chaleco y estoy guardado. Entiendo que esa es... ¿Y si no iba? ¿No? Sí, no es tan expeditivo con esta ley de salud mental nueva, es mucho más complejo, pero la idea sí es una internación, puede ser compulsiva o no compulsiva, dependiendo si el paciente puede decidir o no, y después viene la etapa en la que el paciente generalmente empieza un tratamiento ambulatorio, en el cual el psiquiatra sí lleva el control en su consultorio, cada una semana al principio, cada 15 días después y cada un mes después. Y en ese lapso, que acá juega otra cosa también, que yo no sé si se nombró o no, que son los psicólogos, que sí ven con más frecuencia a los pacientes. Claro, ¿sabés que Que Nacho tienen que tiene... estar en comunicación con el psiquiatra. ¿Sabés que Nacho tiene mucha precisión y recuerda los casos al dedillo? Está buenísimo. Él me dice, ¿te acordás del caso del policía que la persona fue acá en Cava? ¿En Sí. dónde? Dandy, que con un brote psiquiátrico, se dice, que termina Psicótico. apuñalando al Psicótico. policía y termina falleciendo el policía? Bueno, era una persona que no estaba tomando la medicación. Claro, claro. Lo que Rafael, pasa es que ahí se genera un bache, que es la idea que te quería cerrar antes, Sí. en la que lamentablemente los psiquiatras, si la familia no es continente y no está muy encima, o no hay un psicólogo que esté en contacto con el psiquiatra, que el psicólogo sí ve con más frecuencia al paciente, el psiquiatra lo vuelve a ver en 15 días, o se entera a través de la mala noticia que el paciente no está tomando ver, la Está bien, medicación. Rafael, sí, yo claro. sabés dónde lo quiero llevar, ¿A dónde? a ver si me ayudás. ¿Y por qué entonces hubo problema con el psiquiatra? Ustedes recordarán a nuestro amigo, compañero y colega de Juan, ¿sí? Sí. El psiquiatra terminó teniendo problemas de él, si no Sí. recuerdo mal. Sí, lo que pasa es que ahí había, no me acuerdo el diagnóstico de inicio, pero había más de un diagnóstico. Fue una situación muy intempestiva y es un poco lo que yo hablaba antes. Era
lo que yo te decía, yo te interno. Pero hay que ver si iba a la consulta, si tomaba la medicación, si no tomaba la medicación, porque vos también situaste, y por eso te cito en 15 días, me llamás y me decís, estoy con gripe, voy la semana que viene, y son 3 semanas. Claro, de Claro. repente es un Rafael, mes. Bueno, la verdad que a mí me sorprende cómo funciona la cabeza del ser humano. Porque a colación te puedo traer rápidamente el caso del Piti Álvarez. el de Chano Que también. termina, no, el del Piti Álvarez, que vos fijate lo que termina haciendo. Termina siendo un homicidio y se va a Pinar de Rocha. A Bueno, pasar la pero noche a entonces, Pinar de Rocha. acá lo que Bueno, llama la pero ahí, atención... en este caso en particular, estás hablando de un cerebro bastante deteriorado por un consumo problemático de sustancias Claro, que crónicas. aparentemente Bien, pará, este no pará. sería el caso. Y matar a toda tu familia no es también un brote que supera también cualquier tipo de evento. No siempre, te lo digo de primera mano. A mí me tocó participar en el caso de Fernando Farré. Yo fui el psiquiatra de la querella. Y todos alegaban problemas psiquiátricos y se demostró que no, que en un juicio por jurado está condenado a cadena perpetua. Entonces, No siempre. no, sin duda, eso es la verdad y está perfecto para mí condenado el tipo. ¿Sabes cuál es el punto por ahí que yo creo que vos querés redondear en una idea que muchas veces... No, trato de cuando hay entender, no hechos quiero redondear nada. aberrantes... Trato de entender lo inentendible No, para pero mí. a esto me refiero. Cuando hay hechos aberrantes, muchas veces se quieren... Capaz que este caso sí es un caso psiquiátrico y se descompensó y es producto de un brote psicótico. Sí. Aclarado eso, muchas veces cuando hay casos que no pasan por el raciocinio, que no se pueden entender cómo la mente de una persona puede hacer esto, tratan de psiquiatrizar conductas delictivas puras. ¿Me Claro, explico? Bueno, era lo que Capaz decía... que este no es el caso, ¿eh? No. Capaz que este caso sí Rafael, tiene un problema psiquiátrico, tuvo. vos sabés que Sí. Laura Leguizamón, quien es señalada como la que mata al resto de su familia y luego se mata ella misma, antes de quitarse la vida, ella deja una carta en la cocina. Te voy a leer algunos extractos de lo que nosotros sabemos que ella, de una manera muy legible, logra transcribir a un papel, y esto es encontrado por los investigadores. A ver, ¿qué nos podés decir vos con todo tu conocimiento? Todo mal, muy perverso, fue mucho, los amo. Son apenas algunas frases del escrito que ella le dirige a sus padres, a sus propios padres. ¿Qué nos podés decir de eso? Obviamente, de una forma muy, muy superficial. Sí, es una carta que en principio no tiene demasiada lógica, es como un discurso bastante deshilachado. A mí más lo que me llamó la atención fue una imagen que salió en los medios de ella, que la vi muy delgada. Y generalmente cuando son cuadros psicóticos de mucho tiempo de tratamiento, esa medicación tiende a aumentar de peso. Entonces, no ya la ahí me estaría empezó a hacer tomando. ruido. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? O sea, Claro. estaba realmente medicada. Claro. O sea, es una piecita del rompecabezas de 10.000 Sí, piezas. a ¿no? ver, yo ahora te Estamos de sumo una piecita más, Rafa. ¿Vos Sí. estás mirando, estás viendo tele, tenés una tele cerca? No, porque por el Zoom no puedo. No Bueno. veo el cartel de crónica nomás. Nacho, fíjate lo que te puse en el grupo, quiero la foto que mandé al grupo. Porque quizás con Miguel y con Rafael me ayudan a entender algo. ¿Sí? La foto consiste en un posteo de esta mujer. Un hallazgo que lo tengo que darle la derecha a Ailu, que me parece muy llamativo, muy llamativo. Avísame cuando lo tenés, Nachito. Porque se contradice la mujer en un posteo con lo que termina siendo. Pero muy opuesto, muy opuesto. Claro. Menciona un caso muy sensible para la sociedad, que ahora en cuanto lo tengamos, claramente todos lo vamos a recordar. No tenemos. Mirá el posteo este. Este posteo es hecho por Laura Sí. y levanta una noticia donde dice
resultado de la ideología de género promovida del Estado, lloro, lloro, lloro como padre, y pone el caso de Lucio Dupuy. Ponen la foto de la progenitora de Lucio Dupuy y la pareja, y ella lo pone como un acto aberrante terminar con la vida de un niño, cuando ella termina haciendo lo mismo. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Sí, tengamos en cuenta que este posteo es del febrero de 2023, es decir, no es de hace mucho. Bueno, claramente está citando el caso de Lucio Dupuy y llama la atención que ella repostea con una cara como de triste, de enojada, de indignada. Exacto. Cuando el posteo dice lloro como padre, y bueno, acá casualmente está la portada de tapa del diario Crónica, justamente mostrando que terminan detenidas las autoras del crimen de Bueno, Lucio Dupuy. bien, pero ella da a entender de que está terriblemente en contra de lo que pasó con Lucio Dupuy, que es la muerte de un niño en manos de la madre y la pareja. La progenitora, sí, como dijiste Sí, antes. es cierto. Progenitora, no madre, y ella termina haciendo esto igual. Igual acá la discusión real tendría que ser, para poder aprender un poco nosotros, es entre Rafael y Miguel. Uno médico psiquiatra, recontra, pero uno de los mejores que tiene el país también, y no lo digo porque es más, De la Rosa también es otra bestia en la materia, y Miguel, que tiene más de, no sé, 34 años de lo que sean pericias, y es médico también. Y casualmente coinciden en un punto, que eso llama la ¿En cuál? atención. Que lo primero que dijo el médico forense es, yo no diría que es un brote psicótico, me llama la atención esto. A mí también. Y como lo mismo que lo dijo Barreda. Y lo que dice Rafael es, ante un suceso que un humano dentro de sus cabales no puede entender, lo atribuye a un problema de salud mental. Y lo que dicen es, tenemos que entender la mente de un criminal, de un delito, de estas calamidades, que no estamos dispuestos a avalar, entre comillas, y por eso lo atribuimos a un brote psicótico, porque no puede ser que a mí un me ser humano cuesta, haga esto. me cuesta dividir lo criminal o lo criminal a lo de ser una persona, un paciente psiquiátrico, una enfermedad. Claro. Sí, lo que pasa que si te remontas también a la historia, hay un montón de sucesos que van en esa dirección. Pensá en Robledo Puch, en sus inicios. ¿Sí? Sí, claramente. Pensá en Barreda. Sí. O sea, yo te conté el de Farré porque me tocó intervenir a mí, pero hay un montón. Igual este caso a mí me da la sensación de que la salud mental pesa, pero por una cuestión de pálpito, si querés. Ah, bueno. Pero hay que empezar a pseudo racionalizar o tratar de entender que no todas las cabezas funcionan iguales, No, sin y que duda. por ahí ese posteo que hicieron mención recién del 2023 realmente lo sentía, y muchas veces lo usan de espejo. Hay muchos casos en los cuales pregonan algo y después el delito, o sea, hacen todo lo contrario a lo que ellos pregonan, ¿me explico? Claro. Un montón de casos Bueno. de pedofilia, casos de... O sea, son mecanismos internos del cerebro de esa persona, que ahí entra la psiquiatría, la psicología forense y demás, que son mecanismos hasta como de autoconvencimiento, en donde intentan pseudo racionalizar el impulso y su corteza prefrontal. Ahora la ¿Se pregunta, entiende? sí, la pregunta es, ¿tiene un mensaje el suicidarse con una puñalada en el corazón o es lo que me salió? Es un método bastante cruento. Total. O sea, y aparte, no solo eso, sino que hay que saber, no es tan sencillo. Hace no mucho, cuando murió, se suicidó Rafo, pero bueno, está bien, se pegó un tiro en el corazón, pero tenía miles de autopsias encima, sabía perfectamente cómo hacerlo. O sea, no es para cualquiera y menos con un cuchillo. A ver, con un pero cuchillo para, todavía peor. Rafa, porque mencionaste algo
que acá Miguel, más allá de ser amigo y colega, vos le hiciste la autopsia. Sí, a Rafa sí. ¿Y cómo fue? Y Rafa planificó todo su suicidio. Dejó una carta a la empleada, se acostó en la bañadera, abrió el agua para que corra la sangre, se disparó en la cabeza. Y entonces... No en el corazón. No, un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza. Sí. Yo tenía entendido en el corazón. No. Y después la sangre corría por la bañadera. Lo que pasa que, dicho por gente de su entorno, llegó una situación de desesperación en cuanto a los dolores que tenía por sus problemas artrósicos. Quedar viudo, quedó solo, no tenía hijos. Y bueno, llegó un momento en que resultó insostenible, ¿no?, esa situación, y entonces decidió suicidarse justo en mi jurisdicción. Y yo hice la maestría con él, qué coincidencias, ¿no? Uf. Me tocó hacer la maestría y después hacer la autopsia, pobrecito. Pero era un genio, realmente. Yo, si alguien admiré en toda mi carrera de medicina legal fue a Rafa. Y vos ponele, Miguel, Terrible. ¿cuántos números de autopsias tenés? ¿Cuántos? Más o menos. Mira, ayer me preguntaban en juicio oral y yo le dije, saca la cuenta más o menos 20, 25 autopsias por mes durante 34 años. No me voy a poner a hacer. Son muchas. No puedo ni sacar la cuenta. Claro, por eso mucho de eso lo estoy volcando en el libro ahora. ¿Cuántas? Pero hay de todo. ¿Cuántas hiciste por suicidio clavándose un cuchillo en el corazón? Hice algunas, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y lo que más he visto clavarse en el peto esternocostal es en los presos. Los presos saben que cuando vos una herida de arma blanca la provocás en la zona del peto esternocostal, entre esternón y cartílagos intercostales, sabés que es prácticamente mortal. Entonces la persona que se va a suicidar, así como Favaloro se disparó, después de la muerte de Favaloro, hubo varios suicidios que tuvimos por disparos en el pecho. Cuando son personajes conocidos, suele sentir efecto de hacer lo mismo, como por ejemplo cuando un periodista se arrojó de un piso, no sé, séptimo, octavo, tuve varios suicidios de gente que se arrojaba en edificios. Claro, desde pero lo acá, alto. digo, Hay efectos. en Por este eso, caso, por eso las autopsias en los chicos, los suicidios en los chicos, que yo hice muchísimos, no se publican, para evitar precisamente que no haya ningún copia. efecto Yo de lo que imitación, pregunto ¿no? es, tanto a Rafael como a Miguel, que son dos expertos en la materia de la medicina, no hay un autorreflejo. A ver, un disparo es un disparo, una vez que apretaste el gatillo, ya está, basta, se te acabó, Claro. se te apagó te bajaron la térmica, se acabó. Pero el clavarse un cuchillo por simplemente un autodefensa, no es que te No. pinchás y lo sacás. No es fácil. En el cuello, por ejemplo, es difícil que lo hagan de una. Con los suicidios, los que llaman, que se suicidan frente a un espejo, donde hay retomas que se llaman, donde empiezan a hacer el amague, se lastiman, hasta que toman la decisión y se seccionan. Muchas veces vemos varias lesiones superficiales antes del degüello. En el corazón es distinto, es como que localizaron la zona o si sabían en qué zona se puede producir la lesión y saben a qué profundidad está el corazón para poder lastimarlo. Entonces, bueno, pero entonces como que evidentemente... toman digo, la esta parte mujer- blanda para no chocar contra el hueso, ¿no? Esta Claro. mujer evidentemente, digo, tomando las dos referencias que diste, que uno puede ser por contagio, por así decirlo, y otra puede ser que sabe dónde es, entonces esta mujer, primero por contagio, no conocemos una noticia reciente de una persona que se haya matado en el corazón para yo para creo que la tome esa investigación decisión. recién comienza y hasta que no tengamos toda la información, así como la entrevista del psiquiatra, del entorno, los amigos de los hijos y demás, a ver qué pudo haber sido lo motivacional para esto. Eso le quería preguntar Yo ni a hablo de un Rafael. bloque psiquiátrico, ni hablo de otras circunstancias, ¿no? Eso que le pueden quería ser. preguntar a Rafael justamente. Digo, con la escasa información que tenemos sobre el caso, ¿cuál pudo haber sido el móvil del hecho? Es decir, ¿qué la pudo haber llevado a esta mujer a tomar esta decisión de matar a toda su familia y después aparentemente terminar con su propia vida? Yo coincido 100% con el colega, no me animo a negar una hipótesis de esas características en esta instancia. Lo único que por ahí sí, el colega se va a poder expresar mucho mejor que yo en este sentido. Lo que sí creo que va a hablar bastante es la herida mortal de ella. Claro. Si fue de una sola vez, si fue más de una vez y demás. O
sea, por ahí eso sí habla un poco de la voluntad de ella o de la violencia que imprimió al momento de clavarse en el pecho. Pero Si es que lo hizo ella. no tiro más fichas porque no hay nada para arriesgar. Está todo endeble todavía. No se Pará que movió me ningún quedé, ¿sabés casillero. que me quedé? Porque entre medio de eso escuché que Miguel decía si fue ella. Sí, él descree de la hipótesis de que haya sido un triple Claro. homicidio seguido de suicidio. Pero vamos a darle participación también al abogado. Yo coincido con lo que se habló de que el lugar del hecho deja muchas dudas. Doc, ¿cómo se hace como abogado? ¿Cómo se estudia una escena del crimen de estas características? ¿Cómo arrancaría usted? Mira, coincido con los especialistas, estamos... Todos en etapa coinciden con todo, déjense de joder, estamos dale. en Hay etapa que plantear preliminar, hipótesis claro. también, se entiende pero que más hay allá de escasa eso, no, digo, información. a ver, yo me fijo más en el tema de la comprensión de la criminalidad del acto, que es un poco lo que estabas hablando vos. Digo, si fue un brote psicótico o si fue una etapa de esquizofrenia, puede haber intervalos que no comprenda la criminalidad, entonces esté fuera de sí. Eso es lo que... Bueno, no que sea una persona eso que... quería preguntar yo, digo, un hecho de estas características, ¿la mujer es inimputable o imputable ante la Bien. ley? No, y claro, es No, inimputable. estamos- Obviamente, bueno, claro. en este caso se extingue la pena Es porque una obviamente exención de la responsabilidad, mujer se claro, suicidó, penal. se quitó la vida, pero digo, en caso de que, en un caso similar, ¿no? Pero que ella no se hubiese quitado la vida, digo, ¿esta persona es imputable o inimputable ante la ley? Porque también si es una persona que estaba atravesando una enfermedad psiquiátrica, Es relativo. que no estaba tomando el tratamiento, Hay- digo, ¿la hay- ley cómo lo contempla? Hay que ver, Hay porque por muy- ejemplo en el caso de la esquizofrenia hay intervalos, eso lo van a saber más explicar ellos, pero Hay digo, un- cuando hay un hay intervalo muy de que poco- que no está lúcido la persona, entonces no comprende la criminalidad del acto. Ahí es, sí, el 34, digo, pero que mejor que el psiquiatra no va a explicar. Rafa, Hay muy pocas enfermedades que automáticamente son sinónimo de inimputabilidad. ¿cómo La cuál es? esquizofrenia no es una, Ah, ¿no? no. Porque un paciente puede ser esquizofrénico. A ver, la esquizofrenia es como la madre de toda la psicosis, no tiene cura. Aclarado esto, el paciente puede estar compensado o descompensado. Si el paciente está compensado, es imputable. Claro, No, a ver, perdón, yo Compensado no me es voy a- inimputable. A ver. me voy a poner a discutir una cuestión técnica que me gustaría hablar con mi psiquiatra, pero digo, especialista, ¿no? Digo, yo tuve un caso de que era una esquizofrenia paranoide. O sea, el cliente que tuvo una causa, vino la hermana y me decía, no, porque a mí me siguen los de la wifi, y hay cada casa que tiene una bandera me siguen, y bueno, y con los informes que se hicieron en la investigación, después el fiscal tuvo que archivar la causa. Sí, está bien, pero vos no te olvides que a vos la ley lo que te dice es, vos no tenés que comprender la criminalidad del acto en ese preciso momento. Por eso. Es como dijo el doctor, una esquizofrenia no te invalida de por vida. Yo tuve haber familiar intervalos. esquizofrénico y compensado la mayor parte del tiempo, o sea que comprendía lo que hacía. Y No, cuando que en aparte época hay de algunos que no descompensación, como cuando tiene alucinaciones, Claro. hay como se llama cierta descompensación por la cual el psiquiatra reacomoda la Bueno, medicación. pero, Si a no, ver, no. yo lo que digo y le pregunto a Rafa entonces, Rafa, algo en la ley de salud mental está fallando. Todo, Todo. Claro. Claro. Y sí, de principio a fin. y sí, ya está. Jaque mate me dijo. Porque yo te voy a dar solamente un ejemplo. Vos imaginate un paciente, esquizofrenia, querés paranoide, el cliente del doctor, terminó internado. Después de que le archivaron la causa. No, pero es que no quedó Ese internado, eso es lo paciente, peor. ese paciente después tiene que seguir un tratamiento ambulatorio Claro. con algún psiquiatra tratante. Si es en el modo privado es más fácil, si es en el ambiente público es mucho más complicado. La nueva ley de salud mental no solamente que las internaciones es algo muy difícil de hacer y si son involuntarias ni a hablar, sino que hablaban de unas famosas casas, hogares intermedios, como para empezar a descomplejizar al paciente hasta que llegue a su etapa ambulatoria. Todavía la estamos esperando. Es decir, Rafa, ponele, vos sos mi hermano, ¿sí? Y yo sé que vos tenés, no sé, problemas de delirio o de consumo problemático. Si yo te llevo y te digo, che, yo Nahuel lo quiero internar a Rafa, agárrenlo porque hay que estar internado. Hoy la ley de salud mental dice que si vos decís que no es no.
Si yo estoy compensado y no soy peligroso ni para sí ni para terceros en ese instante, o sea que tengo dominio de voluntad, no estoy bajo efecto de estupefacientes ni nada, por más que vos me veas y me decís, este muchacho consume, se nota la legua, te vas. Claro. Sí. Bueno, Distinto es que vos llegues sí. con un estado de riesgo cierto de inminente, que es como ahora le dicen, lo que antes decíamos peligroso para terceros, ahí sí te internan. Y si es una internación judicial, todos dicen, no, es fácil, no es fácil. ¿Sabés qué Tenés es lo que me trae a la cabeza? Acá hay una señora que venía todos los días a la puerta de Crónica, todos los santos días. Me decía, Nahuel, mi hijo tiene problemas de adicción severos, graves, olvidá. dice, y va a matar, o lo matan a él o va a matar. Y fui a un montón de lugares, juzgados, policía, Cedronar, Nadie hacía nada. y nunca lo internaron. Es más, yo no sé qué habrá sido de esa mujer, pero vino durante meses. Hemos llamado a todos los lugares y nadie te daba pelota. Es decir, ¿qué hacemos con eso? Bueno, Lo mejor que imagínate puede que le- pasar en esos casos Sí. es que cometa un delito y que a través del delito sea detenido y se lo mande a rehabilitación. Si no Está es bien, imposible. como que adentro Lo que de la... pasa es que A ver, a mí Rafa. me tocó ese ejemplo. ¿Ah, Un sí? delito, bárbaro, cae la policía. ¿Sabe cómo sigue? Va a la guardia de un hospital. Si tiene internación psiquiátrica y tiene cupo, y te agarras un psiquiatra con muy buena voluntad, te lo puede llegar a internar y hay que judicializarlo. Si no, le da una medicación rapidito que vuelva el lunes por consultorio externo. Y Bueno, claro, ah, se lo sacan de encima. Bueno, pero ¿qué nos Aunque te sorprende lo lleve esto? el lunes por Sí. consultorio Ahora, externo. en el caso de esta familia, porque seguimos sin desentramar exactamente qué es lo que pasó en ese departamento. Nos llamaba la atención el hecho de que haya sido durante la noche y de que ninguno de los tres varones se haya podido defender de esta mujer, ¿no? Digo, ¿podrían estar atravesando también un tema psicológico los hijos y por eso se paralizan? ¿O lo mismo con el marido, con la pareja? Yo la verdad es que no estoy exactamente al tanto de cómo fueron las heridas de las otras personas. A ver, si nos ponemos a hipotetizar, hay este diagnóstico de delirios compartidos, pero hay que hablar en concreto con lo que hay. Yo creo que por ahí el doctor va a ser más preciso en esto, que un poco los cuerpos son los que van a hablar total, de cómo se llevó esto adelante. total. No veo que esté todo alineado todo con el tema de salud mental. Por ahí sí creo que la mujer es muy posible que